Estimados estudiantes, es un gusto para mí. Soy el licenciado José Enrique Quintana García, abogado y notario, compartir con ustedes la clase de Derecho Procesal Penal 1 en la semana 1 y vamos a tener el gusto de estar compartiéndola a continuación. Tomemos en cuenta que el objetivo de la clase es que el estudiante interprete, comprenda y analice las garantías y principios procesales fundamentales del derecho procesal penal que le servirán de base durante el presente curso. Como tal, voy a rogar a cada uno de ustedes, estudiantes, que se provean en la clase de la ley del organismo judicial, de su Constitución de la República de Guatemala, su Código Penal, su Código Procesal Penal, y que les quede como tarea también leer los tratados y convenios internacionales que Guatemala ha aceptado y ratificado, que son muy importantes en el presente curso. A continuación, vamos a hablar de la Constitución Política de la República, especialmente en lo que se refiere en la parte dogmática, que es del artículo 1 al 130 de la Constitución Política, donde podemos encontrar los derechos y garantías que protegen a la persona humana. También quiero hacer la salvedad, por favor, que nadie se me vaya a dormir, porque voy a tener un momento sin movimiento en la diapositiva, porque todo lo relativo a la Constitución y que se relaciona a los derechos y garantías es bastante. Es así como vamos a entrar al tema en sí, hablando de la promulgación de la Constitución Política vigente, que trajo consigo una serie de derechos y garantías fundamentales para la protección de la persona, las cuales constituyen la normativa del derecho penal. Esta normativa notable en el sistema de justicia penal se le ha denominado garantías procesales, que constituyen el marco constitucional que fundamenta el desarrollo del proceso penal. Las garantías procesales son de aplicación imperativa. Su inobservancia deviene en un proceso penal arbitrario y contrario a los derechos fundamentales que la Constitución le otorga a la persona. Al decir que es imperativo, quiere decir que es de carácter obligatorio, que deben observar los órganos jurisdiccionales para la aplicación del proceso procesal penal, porque su inobservancia puede traernos un proceso arbitrario. Como consecuencia, puede darse que se retrotraiga a los actos anteriores a la violación a un principio. Sobre esta situación, no me dejarán mentir, ustedes han escuchado en algunos casos los medios de comunicación que se refieren a casos concretos relativos a que hay anulación de procesos por violación a principios constitucionales, y han habido casos de impacto que se han reiniciado o retrotraído a la fase donde ha ocurrido tal violación. No voy a citar exclusivamente un caso concreto, pero sí el último que pudimos ver fue este caso de el señor Ibrahim Fidomón, que fue bien sonado. Vamos a continuar
con la Constitución, diciendo que debe aplicarse y observarse las garantías procesales otorgadas a la persona humana y, en consecuencia, la preeminencia de la Constitución sobre la legislación de menor graduación jerárquica. Creo que esto no merece mayor explicación, sino que nos está diciendo que la Constitución está sobre las demás leyes y se debe obediencia jerárquica a la misma, porque cualquier violación a los principios constitucionales son nulos de pleno derecho. Eso lo encontramos también en la ley del organismo judicial, en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias. Lo relativo a las garantías procesales que fundamentan el proceso penal, las cuales se estudian conforme a su ubicación en la ley que las regula, es decir, las preceptuadas en la Constitución Política, el Código Procesal Penal, en la normativa internacional y en la ley del organismo judicial, exceptuando en forma extensiva las garantías de relevancia jurídica, determinando su importancia en el proceso penal. La Constitución es la que permite el nacimiento, desarrollo y aplicabilidad del ordenamiento jurídico de cada ámbito del derecho. ¿Por qué decimos que es la Constitución? Porque es de donde nacen, ahí fue plasmado el espíritu de la norma o la ley por los legisladores, en este caso la Asamblea Nacional Constituyente, que fue exclusivamente elegida para crear una nueva constitución, la de 1985. Es así como la tutela de las potestades jurídicas del hombre es posible solo por medio de los preceptos constitucionales. La tutela. El Estado nos tutela o nos guarda las consideraciones que la ley allí estatuye por medio de la Constitución, que otorga a la persona una variedad de libertades y derechos oponibles ante la autoridad estatal y respetables por ella. Si vemos el Estado de Guatemala, es el ente encargado de la aplicación de la ley a través de el organismo judicial, que es representado por la Corte Suprema de Justicia y los tribunales correspondientes de la República. Sin embargo, estos preceptos constitucionales que declaran las garantías individuales de la persona serán ineficaces si no existe un sistema jurídico eficaz para lograr por la vía coactiva su observancia y garantizar la protección de la persona, que en otras palabras no sería efectivo si no hubiera un eficaz cumplimiento de parte de los tribunales, porque fuera únicamente una ley muerta. Por lo tanto, no se pueden violar los principios constitucionales regulados en la misma. La Constitución ha incorporado al derecho penal determinadas garantías de relevancia constitucional que determinan aspectos orgánicos de la jurisdicción penal y del proceso penal, siendo que el desarrollo penal es el instrumento jurídico por el cual el Estado ejerce uno de los poderes fundamentales contra sus gobernados. ¿Cuál es este? El poder penal. O sea que el poder penal lo ejerce el Estado de Guatemala a través de la Corte Suprema de Justicia y sus tribunales. La Ley Suprema de la República contiene un catálogo de derechos fundamentales de las personas, entre los que se encuentran las garantías procesales, cuya función es asegurar una justicia expedita,
humana, practicada en plazos razonables, con jueces independientes e imparciales y con absoluto respeto a la dignidad humana. Esto lo encontramos regulado también en la ley de organismo judicial. Más adelante les voy a dar artículos. El poder penal ha sido limitado y controlado por la Constitución mediante las garantías y derechos otorgados a la persona en su calidad de gobernado, las cuales tienen un carácter expansivo y polivalente, o sea que no es exclusivo a una persona, sino que todas las personas, por el hecho de ser persona humana, tenemos esa protección del Estado, de los principios constitucionales y procesales. Pues a una misma garantía se le puede encontrar en una fase del proceso penal como en otra. ¿A qué se refiere? Que tanto en la Constitución vemos las garantías constitucionales mismas que se repiten en el Código Procesal Penal, otras también en el Código Penal, que devienen de esa ley jerárquica superior que es la Constitución de la República de Guatemala. Las garantías individuales de categoría constitucional, así como las desarrolladas en la Ley Adjetiva Penal, tienen como finalidad específica la de proteger jurisdiccionalmente los derechos fundamentales ¿de quién? De la persona, garantizando que el desarrollo del proceso penal será conforme a los preceptos constitucionales y legales, lo que regulan, y que su inobservancia hará nulo lo actuado y no podrá hacerse valer en su contra. Aquí vemos pues de que todo aquello que se adquiere o un acto procesal que se lleva a cabo contrario a derecho y violando las garantías procesales son nulas. No se puede invocar en contra de la persona en el juicio porque fue adquirido de una manera no lícita. Sintetizando lo dicho, se puede conceptualizar que las garantías procesales, constitucionales o adjetivas, estamos hablando precisamente del Código Procesal Penal, son reglas o seguridades jurídicas originadas por la necesidad histórica social de proteger a los gobernados y hacer respetar a sus derechos consagrados en la ley suprema contra el ejercicio arbitrario del poder penal por parte de la autoridad. Sí, ¿quiénes nos pueden violar nuestros derechos y deberes legalmente plasmados en la Constitución de la República de Guatemala y las leyes ordinarias? La autoridad. Entonces, vamos a pasar a otra diapositiva, hablando sobre un concepto de principio de desarrollo procesal penal. Para Ricardo Alberto Barrientos Pellecer, jurista guatemalteco, que en paz descanse, los principios procesales son los valores y postulados esenciales que guían al proceso penal y determinan su manera de ser, como instrumento para realizar el derecho del Estado a imponer las consecuencias jurídicas derivadas de los actos humanos tipificados en la ley como delitos o faltas. O sea, que solo aquello que está regulado como delito o falta, aquellas acciones que pueda exteriorizar la persona humana, que son calificadas como delito o falta, se pueden perseguir procesalmente contra la persona. Son criterios orientadores de los sujetos procesales y constituyen elementos valiosos de interpretación, facilitan la comprensión del espíritu y los propósitos de la jurisdicción penal,
y los encontramos regulados en la Constitución de la República de Guatemala, en el Código Penal, Procesal Penal, doctrina, tratados y convenios internacionales aceptados y ratificados por Guatemala. Es así como también pasamos a las garantías constitucionales. La Constitución de la República de Guatemala es la ley superior, la ley fundamental, es el fundamento del ordenamiento jurídico de una nación. Es la Constitución la que permite el nacimiento, desarrollo y aplicabilidad del ordenamiento jurídico de cada ámbito del derecho. Sí, podemos darnos cuenta que al leer, profundizar y analizar las normas de la Constitución, vemos que nos regula todos los ámbitos del derecho. Si vemos ámbito laboral, penal, civil, está plasmado y las demás áreas, ¿no?, están plasmadas en la Constitución. Es así como también para el profesor Barrientos Pellecer, ya citado, en la exposición de motivos del Código Procesal Penal, las garantías procesales las define así: son una serie de derechos y garantías que protegen a la persona contra el ejercicio arbitrario del poder penal. Ya esto lo he venido diciendo, se los he repetido hace un momento, que las garantías nos protegen como persona humana contra las arbitrariedades que puedan ocurrirnos por parte del Estado, que son las autoridades. Las garantías procesales, según García Laguardia, es otro jurisconsulto, estudioso del derecho guatemalteco, también, si no mal recuerdo, ya es fallecido, dice que son medios técnicos jurídicos orientados a proteger las disposiciones constitucionales cuando éstas son infringidas, reintegrando el orden jurídico. Es así como los principios procesales que se encuentran resguardados en la Constitución Política de la República de Guatemala y enunciados anteriormente se encuentran en una escala de líneas directrices obligatorias para todos los jueces al momento de aplicar la ley penal y protegidos adicionalmente por las garantías contempladas en el decreto 5192 del Congreso de la República. ¿Cuál es este decreto? El Código Procesal Penal, que velan por su cumplimiento en el proceso penal. Se dan cuenta que dice que son los principios se encuentran, nos resguarda, son líneas directrices obligatorias, enunciados de líneas directivas obligatorias para todos los jueces al momento de aplicar la ley. O sea que todo órgano jurisdiccional, a través de el juez, debe que observar en todas sus resoluciones, como también en todas aquellas resoluciones que tenga que emitir, tomar en cuenta las garantías contempladas en el Código Procesal Penal. De los elementos expuestos podemos definir a las garantías procesales como las seguridades jurídicas que rigen el desenvolvimiento del proceso penal, que tienen como finalidad proteger a la persona contra el ejercicio arbitrario del poder penal. Estas garantías guían y dirigen el desenvolvimiento del proceso penal, determinan el marco político e ideológico en el cual se inserta el procedimiento penal guatemalteco. Para el jurista guatemalteco José Maynor Par Hussein establece que su diferencia se puede establecer por medio de la siguiente relación: con el derecho se tiene la facultad
de exigir la justicia en virtud de un derecho establecido por la ley. Con las garantías se queda protegido en el sentido de que los derechos establecidos a favor de todo ciudadano se respeten dentro de toda relación jurídica procesal. Y con los principios, el juez tiene pautas, líneas y directrices legalmente establecidas que se deben observar y que orientan a la sustanciación del proceso penal. Igual, al respecto, define los principios según Ramiro Pedotti, citado por el licenciado Chicas Hernández, son las directrices o líneas matrices dentro de las cuales han de desarrollarse las instituciones del proceso. Al hablar de las instituciones del proceso, son todos aquellos actos, etapas, diligencias que se desarrollan dentro del proceso. Pero este tema, ya hablando del proceso, lo vamos a ver en otra clase que está debidamente programada. Guillermo Cabanellas define el principio como el primer instante del ser. Existencia de una institución o grupo. Razón, fundamento, origen. Si nos damos cuenta, este concepto lo estatuye o lo está poniendo para nuestro conocimiento Guillermo Cabanellas, y si vemos los anteriores juristas que nos han precedido y les he mencionado, también no difieren sobre las garantías, nos están casi coinciden en que son y deben ser observadas por los tribunales a fin de que se dé el debido proceso y no se viole nuestros derechos constitucionales como personas humanas. Las garantías del proceso penal tenemos en el Derecho Procesal Penal, Decreto Legislativo 5192 del Congreso de la República de Guatemala, Código Procesal Penal, estatuye la normativa del derecho adjetivo. Es así como la Constitución Política de la República, en el capítulo 1 de las garantías individuales, introdujo, capítulo 1 de las garantías individuales, introdujo preceptos sobre garantías procesales que revisten una trascendental importancia, a tal punto que el gobernado encuentra una amplia protección a los diversos bienes que integran la esfera de sus derechos. Las garantías individuales reguladas en preceptos constitucionales son imperativamente fundamento y reglas que rigen el desenvolvimiento del proceso penal. Caemos a la misma situación, que estos son imperativamente, son obligatorios la observancia y se encuentran ampliamente protegidos a los bienes que integran la esfera de sus derechos. Las garantías individuales reguladas en preceptos constitucionales son imperativamente fundamento y reglas que rigen del desenvolvimiento del proceso penal, adquiriendo la categoría de garantías procesales para la protección de la persona. Las garantías individuales de carácter procesal que regula nuestra Constitución y que serán objeto de análisis en el presente título son vamos a ver este principio de la diapositiva donde tenemos que dice principios procesales. Por favor, repito, aquí voy a tratar, no voy a cambiar de diapositiva en virtud que aquí vamos a tratar los diferentes principios. Si se darán cuenta, aquí en esa diapositiva
les escribí los principios de procedimiento a los que alude son el de oralidad y escritura, teniendo como derivados los principios de inmediación, concentración, celeridad, publicidad, legalidad, presunción de inocencia, regulaciones del derecho interno de Guatemala, siempre alrededor de los principios de garantías constitucionales y procesales. Allí, después del de inocencia, les coloqué 3 puntos. ¿Para qué? Haciéndoles ver que no son solo esos principios. Tenemos una serie de principios que vamos a tratar de explicárselos en esta clase. Qué mejor si nos diera tiempo en su mayoría. Y vamos a iniciar con la garantía de legalidad. No porque sea el de legalidad es más esta garantía que otra. Todas las garantías son necesarias, indispensables, obligatorias para la persona humana, que no se le violen sus derechos. Por lo tanto, iniciamos. Por favor, vamos a hablar de la garantía de legalidad en los principios procesales que tenemos allí debidamente en la diapositiva. Regula, por favor, atención, pero les dije que tengan a la vista sus códigos, sus leyes, su constitución. Regula el artículo 17 de la Constitución de la República de Guatemala, que no son punibles las acciones u omisiones que no estén calificados como delito o falta y penadas por la ley anterior a su perpetración. Asimismo, el artículo 1 del Código Penal, decreto 1773 del Congreso de la República, se establece acerca de la legalidad. Nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por ley anterior a su perpetración, ni se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas por la ley, lo cual se integra a lo regulado por nuestra Constitución y a lo establecido en el artículo 1, por favor, artículo 1 del Código Procesal Penal, decreto 5192 del Congreso de la República. Ahí establece en ese artículo: no hay pena sin ley. También tenemos el vocablo siguiente, que dice nullum poena sine lege. ¿Qué significa que no hay pena sin ley? Este es en latín. No se impondrá pena alguna si la ley no lo hubiera fijado con anterioridad. Así es, pues, el artículo 2 del Código Procesal Penal regula: no hay proceso sin ley. Nullum proceso sine lege. No podrá iniciarse proceso ni tramitarse denuncia o querella, sino por actos o omisiones calificados como delitos o faltas por una ley anterior. Sin ese presupuesto es nulo lo actuado e induce responsabilidad del tribunal. Para que nos quede un poquito más claro, está diciendo que no hay pena sin ley. Si yo exteriorizo una acción que la ley no me lo prohíbe, no está calificado en ninguna ley penal ni de otra índole ni en la Constitución, que eso es delito, aunque me denuncien, no puedo cometer un delito si no está regulado como tal, ni una falta. Por lo tanto, no hay proceso sin ley, no me pueden imponer una pena. A eso se refiere estos artículos. El principio de legalidad es un principio constitucional a través del cual se establece un límite al ius puniendi del Estado. Ius, el derecho del derecho procesal del Estado, ¿va?, a procesar, ¿va?, ya que con esto las personas pueden tener la seguridad que el Estado únicamente podrá intervenir en la vía penal
cuando se le impute como autor de la comisión de un hecho señalado como delito o falta por una ley previamente promulgada. Asimismo, solo podrán imponerse medidas coercitivas o que restringan sus derechos que se encuentren establecidas previamente y expresamente en la ley penal nacional. A su vez, estas serán impuestas por una autoridad judicial utilizando como medio una sentencia dictada en un proceso llevado con todas las garantías establecidas. Ojalá pues ustedes hayan comprendido en qué consiste el principio de legalidad. Ya citamos ahí algunos artículos, espero que hayan tomado nota. Vamos a continuar con la garantía del juicio previo. Siempre estamos en los principios procesales, por favor. Por eso no he cambiado de diapositiva y no se me vayan a dormir. El derecho, si bien es teórico por el momento, la teoría va de la mano con la práctica y primero Dios, esto les va a servir en el ejercicio de su profesión no muy lejos. Continuamos. Garantía del juicio previo. La Constitución Política de Guatemala señala como principio en su artículo 12, que nadie puede ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente preestablecido. Es el fundamento de la garantía del juicio previo. Y en el mismo sentido, si ustedes lo leen, por favor, también apóyense con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, en su artículo 14, y también la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de 1969, en el artículo 8. La existencia de un juicio previo o a cualquier condena es pues un requisito constitucional. Ya lo vimos, está en la Constitución, artículo 12, está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, que cualquier condena es pues un requisito constitucional. Tiene que haber un juicio previo. Es una garantía de juicio previo. Sin juicio no puede haber condena. Este principio del juicio previo tiene su origen en la Edad Media, un límite al poder estatal, lo que venimos diciendo, un límite al poder estatal, como quien dice un alto al poder estatal, no al abuso, que se respeten los derechos de la persona humana individual. Una garantía para el imputado, ¿no? La prohibición de condenar sin proceso frena la arbitrariedad del Estado, que no puede imponer sanción si no se sigue un proceso preestablecido. Las consecuencias directas de este principio son según el manual del fiscal. Les voy a comentar un poco sobre el manual del fiscal. Las condiciones que habilitan para imponer una pena, así como la pena misma, han de haber sido establecidas con anterioridad al hecho que se pretende sancionar. Ya lo decía, nos tiene que constar en una ley que es un acto ilícito, que constituye delito o falta. Toda sanción debe haber sido fijada en una sentencia dictada tras un juicio previamente establecido. Debe que mediar una sentencia. No cualquier juicio respeta la garantía constitucional del juicio previo, sino que éste debe respetar y hacer efectivas todas las garantías contenidas en la Constitución. No es de que cualquier juicio debe que respetar, todos los juicios deben que respetar esta garantía contenida en la Constitución. Los tratados internacionales de derechos humanos también forman parte fundamental en este principio o garantía.
Por ello, el respeto a esta garantía de juicio previo debe basarse en el respeto a todas las otras garantías que se analizan, ¿no? El Código Penal contiene y desarrolla la garantía de juicio previo en su artículo 4. El Código Procesal Penal regula y desarrolla la garantía de juicio previo en el artículo 4. Si pueden ir ustedes señalando dónde, no agregándole, pero sí con sus anotaciones correspondientes a efectos para su estudio, es el artículo 4. Al señalar que nadie podrá ser condenado, penado o sometido a medida de seguridad y corrección, sino en sentencia firme, obtenida por un procedimiento llevado a cabo conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal y a las normas de la Constitución Política de la República de Guatemala, con observancia estricta de las garantías previstas para las personas y de las facultades y derechos del imputado o acusado. La inobservancia de una regla de garantía establecida a favor del imputado no se podrá hacer valer en su contra. Al hablar de imputado y acusado, esto lo vamos a aclarar, es la clase respectiva, pero bien, les anticipo, artículo 71 del Código Procesal Penal establece o aclara todo lo referente al imputado. Va a haber una clase que se va a referir a todos estos pasajes que tiene el proceso penal común. Vamos a pasar a la garantía de tratado como inocente, a ser tratado como inocente. El desarrollo del proceso penal, el imputado tiene el estatus jurídico de inocente hasta que una sentencia dictada por un juez competente lo declare culpable. O sea, que mientras no haya una sentencia que diga que se le declara culpable de un delito o falta, el procesado o imputado se le tendrá como presunción de inocente. Esta está contenida en el artículo 14 de la Constitución, artículo 14, presunción de inocencia, y en el artículo 14 del Código Procesal Penal. Y sus consecuencias jurídicas son el in dubio pro reo. Esto más adelante quiere decir de que la duda favorece al reo. La declaración de culpabilidad en una sentencia solo puede estar fundada en una certeza del tribunal que falla acerca de la existencia del hecho punible y del grado de participación del imputado. Si existiere duda razonable, no se podrá condenar, pues esta favorece al imputado. Es la locución que les indicaba cuando les hablé del in dubio pro reo, que es que la duda favorece al reo. No puede condenársele, tendrá que dictársele sentencia absolutoria si hubiera duda o razonable. La carga de la prueba corre a cargo de las partes acusadoras. El imputado no necesita probar su inocencia, pues constituye el estatus jurídico que lo ampara, de tal manera que quien acusa debe destruir completamente esa posición, arribando a la certeza sobre la comisión de un hecho punible y la responsabilidad del mismo. La carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y al querellante según el caso. En todo caso, en materia penal, que es lo que nos ocupa, por excelencia y por mandato legal, el acusador es el auxiliar del sistema judicial, que es el Ministerio Público, quien ejerce su función autónoma de investigación,
y le corresponde la acusación. Pero también lo podría hacer el querellante adhesivo, o sea, el agraviado. Esto lo vamos a ver más adelante, pero a lo que regula lo relativo al agraviado lo establece el artículo 16, 17 del Código Procesal Penal. Esto creo que está en otra clase sobre el agraviado, pero si lo pueden leer anticipado, pues háganlo. La reserva de la investigación como consecuencia del principio de inocencia del imputado y del tratado como tal, la investigación debe enviar en lo posible las consecuencias negativas que supone a los ojos de la sociedad el hecho de ser sometido a persecución penal. En esta línea, el artículo 314 del Código Procesal Penal establece el carácter reservado de las actuaciones y el artículo 7 de la Ley Orgánica del Ministerio Público limita el derecho a la información, así como el de presentación del imputado ante los medios de comunicación para salvaguardar el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la intimidad. Sobre este tema hay mucho de qué hablar. Ustedes se podrán dar cuenta que cualquier detenido inmediatamente es presentado a los medios de comunicación, lo cual es violatorio al este derecho que tienen de inocencia. Pues hay una presunción de inocencia y mientras no sea condenado no se le puede, porque ahí como que se le estuviera condenando en forma anticipada. Ante la opinión pública, cualquier persona culpable o inocente que se presente ante la opinión pública a través de los medios de comunicación, ya vienen aquí grandes titulares en los medios de comunicación donde se le condena, lo cual es contra derecho. El carácter excepcional de las medidas de coerción. Las medidas de coerción limitan el derecho a ser tratado como inocente. Ello solo se justifica cuando existe un real peligro de obstaculización en la averiguación de la verdad o peligro de fuga, incluso de las mismas, se hará preferente a las menos gravosas. Por ejemplo, la medida sustitutiva antes de la prisión preventiva. En ningún caso las medidas coercitivas pueden utilizarse como una sanción o pena anticipada. En esto vamos a verlo en la etapa preparatoria, que no es el tema por el momento, pero lo que nos anticipa aquí esta garantía es que la medida de coerción, o sea, la prisión, un detenido, una persona que es aprendida puede quedarse en prisión preventiva según como lo vea o hayan indicios suficientes que crean que pueda ser culpable de haber cometido el hecho y así lo considera el señor juez, lo puede decretar prisión preventiva, pero lo más aconsejable es que la excepción es la prisión. Lo primero sería una medida desjudicializadora, por ejemplo, siempre y cuando no exista peligro de fuga ni obstaculización a la averiguación de la verdad. Por ejemplo, un arresto domiciliario, etcétera. Pero esto tenemos su tema que está en otra clase. Garantía del derecho de defensa. Es otra garantía del derecho de defensa. La Constitución de la República de Guatemala establece en el artículo 12 la inviolabilidad al derecho de defensa. La persona tiene derecho a hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente, ser asistida por un defensor de su elección. ¿Qué quiere decir? Que una persona que esté ausente no se le puede condenar o seguirle un proceso en su ausencia. Tiene que estar presente para poderse defender. Y también toda persona que es procesada tiene derecho a asistirse por un
abogado de su confianza, o bien también tiene derecho a ser informado si no tuviera defensor, el derecho que le asiste a tenerlo, y siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente. Para existe pues la defensa pública, si careciere de medios suficientes para pagarla. Asimismo, le asiste el derecho a estar presente en el proceso y hacer interrogar personalmente si asumió su propia defensa. Los testigos de cargo y descargo a no declarar contra sí mismo y a ser asistido por abogado. Todo esto lo vamos a encontrar en la Constitución de la República, artículos 6º, 7º, 8º, 9º, 16, 17 del Código, de la Constitución de la República de Guatemala, que regulan los derechos del detenido. También tenemos, creo que más adelante se los voy a mencionar en los temas que corresponda, pero del artículo 92, también del Código Procesal Penal, tenemos el derecho a proveerse de abogado defensor, o bien a tomar la defensa material por el mismo procesado. Pero este caso es excepcional, podría ser que tal vez sea un abogado, porque una persona que adolezca de conocimiento jurídico o de la ley no podría defenderse por sí misma, ¿no? El derecho de defensa cumple del sistema de garantías un rol especial. Por una parte, actúa como una garantía más, y por otra es la principal vía para averiguar la efectiva vigencia del resto de las garantías procesales. Por favor, no se me duerman. Estimados estudiantes, no se me duerman. Quiero que pongan atención. Todos los principios son importantes. El Código Procesal Penal, desarrollando la normativa constitucional del derecho de defensa, le otorga al imputado la facultad de hacer valer por sí mismo o por medio de abogado defensor sus derechos desde el primer acto del procedimiento dirigido en su contra. Ahí leen el artículo 71 del Código Procesal Penal, que se refiere al imputado, ya se los había mencionado. Las principales manifestaciones del derecho de defensa, según el manual del fiscal, son: el derecho de defensa material, es el derecho que tiene el imputado a intervenir personalmente en el procedimiento para ejercitar su defensa. De esta forma, el imputado puede, a lo largo del procedimiento, realizar las declaraciones, hacer impedimentos o pedidos al fiscal o al juez, promover por sí mismo pruebas y todo aquello que considere pertinente para su defensa. Les explicaba que esto es posible para que el procesado que sea conocedor del derecho. Caso contrario, será asistido por un abogado de su confianza o bien de la defensa pública. En el debate tiene además el derecho a la última palabra. Todo lo que se refiere al debate, todas estas circunstancias, vamos a tener la clase correspondiente al debate. La declaración del imputado, el artículo 15 del Código Procesal Penal, en desarrollo del artículo 16 de la Constitución, estipula el principio de declaración libre, por el que el diputado no puede ser obligado a declarar contra sí ni a declararse culpable. Recordemos, en este artículo, concatenar el artículo 15 del Código Procesal Penal con el artículo 16 de la Constitución, donde establece que ningún procesado puede ser obligado a declarar contra sí mismo o contra parientes. Está plenamente garantizado en el artículo 16. Dice: en proceso penal ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma, contra su cónyuge o persona unida de hecho legalmente, ni contra sus parientes dentro de los grados de ley. Y esto en lo absoluto le va a perjudicar si no lo desea hacer. No puede ser usado en su contra.
La declaración del imputado tiene por finalidad básica ser un medio de defensa material y no una fuente de información privilegiada y absoluta. O sea, porque si el procesado declara, no es para declarar contra sí mismo, tiene que declarar como un medio de defensa. Es un privilegio que tiene para poder expresar y poder defenderse, como existía en el proceso anterior, no como existía en el proceso anterior. ¿A qué se refiere? Creo que más adelante lo vamos a ver en otras garantías, pero lo voy a anticipar. En el proceso anterior era el proceso inquisitivo, ahora estamos en el proceso acusatorio. Antes, el juez era el que investigaba, el que valoraba las pruebas y el que sentenciaba. Ahora no, ahora hay una separación correspondiente que el Ministerio Público investiga, hay un juez contralor, hay un juez que desarrolla hasta la etapa intermedia y luego otro juez que emite sentencia. Ya hay más certeza jurídica, hay independencia de poderes, que se ve que la justicia es más clara, pronta y cumplida. No se puede plantear acusación sin haber sido oído el imputado. Esto está regulado en el artículo 334 del Código Procesal Penal. Sí, eso en la etapa preparatoria vamos a ver la investigación, fin de la investigación, vamos a ver o en la etapa conclusiva, luego en la etapa intermedia donde el Ministerio Público presenta la acusación y el juez verifica lo procedente. Eso lo veremos sucesivamente. El derecho de defensa técnica. El Código Procesal Penal obliga a que la defensa técnica sea realizada por un abogado. El imputado tiene derecho a elegir un abogado de su confianza o a que se le nombre uno de oficio. El artículo 104 prohíbe al abogado descubrir circunstancias adversas a su defendido en cualquier forma en las que las hubiere conocido, con lo que se refuerza la idea de que la obligación primaria del obligado no es el establecimiento de los hechos, sino la defensa del imputado. Recuérdense que un procesado, imputado, lo que hace es, tiene que, para que el abogado defensor de su confianza pueda llevar a cabo una buena defensa, debe que conferirle o hablarle con la verdad, pero esto no lo obliga al abogado develar esas confesiones, porque él es su abogado defensor, no el que lo está imputando o lo está acusando. Entonces, por lo tanto, si no, recuérdense que existen también unos ilícitos que puede incurrir el abogado, como es defensa, revelación de secretos, entre otros. En cualquier forma en que las hubiera conocido, con lo que se refuerza la idea de que la obligación primaria del obligado no es el establecimiento de los hechos, sino la defensa del imputado, ¿verdad? Esto, el artículo 92 del Código Procesal Penal faculta al imputado a defenderse por sí mismo, sin necesidad de defensor técnico. Sin embargo, será necesaria la autorización del juez, quien deberá asegurarse que el derecho de defensa no va a ser afectado. Ya le explicaba, ¿no?, que tiene que tener conocimientos de derecho, caso contrario, el juez no le va a autorizar que tenga la defensa técnica él mismo, porque entonces va a haber una defensa irregular y va a haber una violación a los principios. Necesario conocimiento de la imputación.
El derecho de defensa implica el derecho de conocer los hechos que se le imputan, tanto de la primera declaración. La primera declaración ustedes la van a encontrar en el artículo 81 del Código Procesal Penal. Ahí están las artículo 81 del Código Procesal Penal. Tenemos los 81. Tenemos las advertencias preliminares, que son las que se dan en el momento de la primera declaración. Ahí está todo el procedimiento y la ceremonial que se debe los pasos que se deben seguir en la primera declaración. Como al plantearse la acusación, al iniciarse el debate, para que de esta manera poder defenderse sobre los mismos. Yo les decía que la acusación, debate y todo esto vamos a tener en su clase respectiva. Al respecto a este principio genera la obligación, correlación entre acusación y sentencia, por el cual no se puede condenar por hechos por los que no se ha acusado. El juez debe que ser congruente con la acusación del Ministerio Público de los hechos que se le imputaron al procesado. Así va a resolver el juez. Derecho a tener un traductor. En el artículo 90 del Código Procesal Penal, la ley provee también en el artículo 142 del mismo Código Procesal Penal que los actos procesales se realicen en idiomas indígenas con traducción simultánea al español. ¿Qué pasaría si en un proceso está una persona, no nos vayamos al indígena, un extranjero que no habla el español? Va a tener que el tribunal proveerlo de un intérprete para poder que entienda de qué se le está imputando y qué se está resolviendo a su favor o en su contra, para no violar ninguna garantía. También tenemos la garantía de un juez imparcial. Los mecanismos constitucionales y legales existentes para asegurar la imparcialidad del juez son la independencia judicial. La independencia del juez es un principio constitucional establecida en sus artículos 203 y 205. Estamos hablando de la Constitución de la República. Al dictar sus resoluciones, los jueces y magistrados solo deben abstenerse a lo fijado por la Constitución, los tratados internacionales ratificados por Guatemala y por las leyes del país. La independencia judicial se articula en un doble plano. Recordemos que Guatemala tiene tres poderes: el poder judicial, el poder legislativo y el ejecutivo. Entonces, el poder judicial, ninguno de los poderes puede intervenir con el poder judicial imponiéndole cómo debe que legislar. La independencia del juez frente a las autoridades del órgano judicial, la independencia no solo debe dar frente a los otros poderes, como ya lo dije, sino también frente a los otros jueces y magistrados, porque un juez no le puede ordenar a otro juez cómo tiene que resolver. Es el juez que va a conocer del proceso quien tiene que darle fin al proceso con la sentencia en la forma que lo ha apreciado con base a las pruebas recibidas. Esto lo vamos a ver directamente en la fase correspondiente. Por ello, el artículo 205, inciso C, de la Constitución establece como una de las garantías la no remoción de magistrados y jueces. La exigencia de un juez competente preestablecido. En esta garantía, en el artículo 12 de la Constitución, tiene como finalidad asegurar la independencia del juez, evitando que los poderes interfieran del Estado
y puedan elegir en cada caso al juez que convenga más a sus intereses. Queda totalmente prohibido los tribunales de fuero especial. Por estas razones es de suma importancia la existencia de los mecanismos objeto y no manipulable en la determinación de la competencia de cada juez o tribunal. Para aclarar, porque considero que al hablar de los jueces de fuero especial, esto nos va a quedar un poquito más claro que se trata especialmente cuando el último caso que yo conocí de los tribunales de fuero especial se trató en un gobierno de facto, que para todos saben que un gobierno de facto es producto de un golpe de Estado, y en un golpe de Estado dejan en suspenso la Constitución de la República y entra en vigencia un estatuto fundamental de gobierno. En este caso, hubo el último gobierno, que ustedes ya saben quién fue el último golpe de Estado anterior a la actual Constitución de la República de 1985, hubieron tribunales de fuero especial creados en este estatuto fundamental de gobierno, que procesaban en forma secreta, sin respetar ninguna de las garantías antes mencionadas, y condenaban a las personas a determinadas penas. Vamos a ver el principio acusatorio. Ya les daba una pincelada hace un momento en qué se refería el principio acusatorio. La separación de funciones entre investigación, control de la investigación y juzgamiento tiene como finalidad garantizar la imparcialidad del juez, evitando su contaminación y predisposición en contra del imputado. Es muy difícil la misma persona que investiga pueda a la vez controlar la que investiga y respete las garantías legales y constitucionales, y mucho menos pueda decidir objetivamente sobre la culpabilidad o inocencia del reo. Por ello, el Código Procesal Penal, rompiendo con el sistema inquisitivo, les explicaba anteriormente que el sistema anterior al actual se llama inquisitivo. ¿Por qué? Porque era el juez el que conocía, investigaba, era juez contralor de la investigación y también sancionaba. Y esto delimita entre el fiscal, juez de primera instancia y tribunal de sentencia, como lo es ahora, ¿no? Ahora hay un juez, un fiscal que investiga, un juez de primera instancia, contralor de la investigación y un tribunal de sentencia. La función es de verdad controlar la investigación y dictar sentencia, ¿verdad? Eso ahora ha diferenciado en beneficio de un juzgamiento eficaz e imparcial. La imparcialidad del juez en el caso concreto, todos los mecanismos anteriores tienen por finalidad crear las condiciones abstractas para que un juez sea imparcial. Sin embargo, puede no ser suficiente, pues el juez puede tener amistad, enemistad, prejuicio, interés, parentesco con alguno de los sujetos procesales. Pues esto puede poner en peligro la objetividad de ser imparcial, ¿verdad? Para ello, el Código Procesal Penal en el artículo 62 y la ley del organismo judicial especifican y desarrollan los impedimentos, excusas y recusaciones. Estos de los impedimentos, excusas y recusaciones lo podemos encontrar en la ley del organismo judicial, en el artículo 122 en adelante, nos va a establecer todo lo relativo a impedimentos, excusas y recusaciones. 122, 123 en adelante. Por favor,
Señálenlo, léanlo, es importante. Vamos a entrar a la garantía de prohibición a la persecución y sanción penal múltiple. En un Estado de Derecho, en base a los principios de libertad y seguridad jurídica, no se puede permitir que una persona pueda ser enjuiciada o sancionada repetidas veces por los mismos hechos. Tenemos la locución siguiente: non bis in idem, que quiere decir que no se puede procesar a una persona por un mismo hecho. Lo regula y lo desarrolla el Código Procesal Penal en su artículo 17. Veamos otra garantía, que parece que ya el tiempo nos va consumiendo y tenemos bastante de qué hablar. La publicidad de los actos administrativos. Estamos hablando de la garantía de publicidad, estimados estudiantes. Por favor, tomen nota. La publicidad de los actos administrativos se encuentra estipulada en el artículo 30 de la Constitución y la desarrolla el Código Procesal Penal en su artículo 12, que impone la publicidad del proceso, lo cual permite una mejor intervención del imputado, el control ciudadano sobre la actividad de los jueces y fiscales y en general mayor transparencia. También tenemos la garantía de ser juzgado en un tiempo razonable. El hecho de estar sometido a un proceso supone un perjuicio psíquico y económico en la persona del imputado, que se agrava con el supuesto en el que se le imponga alguna medida de coerción. Por ello, es un derecho básico el que se resuelva la situación jurídica del sindicado en el menor tiempo posible. Dentro del código se han regulado importantes instituciones, siendo alguna de ellas el procedimiento abreviado, que lo vamos a ver en la clase correspondiente, medidas desjudicializadoras y según el artículo 323 del Código Procesal Penal, que fija un plazo para el desarrollo de la etapa preparatoria. Lo vamos a ver, todos los plazos y todo eso lo vamos a ver más adelante. Garantías de la limitación estatal a la recolección de información. Dentro de los fines del proceso penal está la averiguación de la verdad o de la acción realizada por la persona que se adecúa a la descrita en alguna norma jurídica suscrita, calificada como delito o falta, así como el grado y participación del imputado. Estos fines no son absolutos, están limitados al respeto de los derechos humanos individuales contenidos en la Constitución y en las leyes. Lo podemos encontrar regulado y lo pueden leer ustedes en el artículo 5 del Código Procesal Penal. Ahí están los fines del proceso. Las principales limitaciones a la recolección de información son el derecho a no declarar contra sí ni contra parientes. Ya el artículo 16 ya se los mencioné. También tenemos lo regulado en el artículo 9, párrafo segundo de la Constitución. El interrogatorio extrajudicial carece de valor probatorio. Tenemos el artículo 23 de la Constitución. El ingreso a una vivienda solo puede ser autorizado por juez competente. Tenemos el artículo 24 de la Constitución que perpetúa que solo podrá revisarse la correspondencia de los libros en virtud de resolución judicial firme. Tenemos secreto de comunicación telefónicas, cablegráficas y otros productos de tecnología moderna. Tengan el artículo 24 de la Constitución que todo es posible, pero con autorización de juez. La limitación del registro de personas en los vehículos, que está regulada en el artículo 25, y esto sí se puede hacer siempre y cuando haya duda y al mismo tiempo se haga por la fuerza pública de su mismo sexo. Para hombres, hombres, para mujeres, mujeres, ¿va? Los registros correspondientes. De acuerdo al artículo 183 del Código Procesal Penal, la información obtenida valiéndose
estos principios se consideran prueba prohibida y no podrá valorarse. Lean bien ese artículo 183. A esto en doctrina se le llama prueba del árbol envenenado, cuando se adquieren pruebas utilizando medios no legales, la tortura, entre otras, no son válidas. Incluso los interrogatorios extrajudiciales no tienen valor probatorio, solo los que se dan ante juez competente. Lo regula el artículo octavo, si no me equivoco. Artículo derechos del detenido. Noveno, interrogatorio de detenidos o presos. Las autoridades judiciales son las únicas competentes para interrogar a los detenidos o presos. Esta diligencia debe practicarse para tal plazo, ¿no? Ya les decía el artículo 183, que regula cuando hay violación o vulneración a la garantía que provoca la inobservancia de las garantías, adquiriendo pruebas no idóneas. Garantía del debido proceso. Se contempla en la Constitución Política de la República de Guatemala el artículo 12. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído, vencido ante juez o tribunal competente. Esto ya lo estábamos viendo con anterioridad. También tenemos la garantía de transparencia, que es garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y el desarrollo integral. ¿Dónde no hemos leído? Lo hemos leído en el artículo 2 de la Constitución de la República de Guatemala. También tenemos que para que prevalezca la justicia, así como el mismo cuerpo legal, o sea, el artículo 203 de la Constitución regula que la justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República, correspondiéndole esa potestad únicamente de juzgar y ejecutar lo juzgado. ¿A quién? A la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Voy a tratar de mencionarles hasta donde pueda, porque estos principios procesales son muchos. Y quiero mencionarles que estos mismos principios o garantías están en el Código Procesal Penal como principios procesales. Tenemos las garantías y límites de la investigación. Artículo 6. Ninguna persona puede ser detenida si no sea por flagrante delito o orden de juez competente. El artículo 16 de la Constitución, que nadie puede declarar contra sí mismo. Tenemos el artículo 13 de la Constitución también, que establece lo relacionado a esta garantía. También tenemos la garantía de acción penal, artículo 251 de la Constitución, que regula esta garantía fundamental dentro del sistema de justicia penal, atribuyendo al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal pública. Ya, por favor, leer artículos 251 de la Constitución, le da la potestad de la creación y del Ministerio Público, sus facultades de investigación y la autonomía que tiene, y que es el ente auxiliar de la administración pública. Tenemos en la Constitución, como está el artículo 5, libertad de acción, artículo 7, que el detenido tiene que ser notificada inmediatamente en forma verbal y por escrito a la persona que él designe el motivo de su detención, quién ordenó la misma y dónde permanecerá. El artículo 8, derechos del detenido, que debe ser informado inmediatamente de los derechos. Dentro de estos, de proveerse de un abogado defensor. También tenemos el artículo 9, interrogatorio,
que ya mencionábamos, que los interrogatorios fuera de lo estipulado en la Constitución no tienen ninguna validez. El artículo 10, el centro de detención legal, donde permanecerá detenido. Hay que recordar que por faltas e infracciones, media vez se puedan identificar, no permanecerán detenidos, artículo 11 de la Constitución, pero en la práctica casi no se da por una circunstancia que aduce la autoridad, que es la fuerza policial, que no puede dejar en libertad a una persona que se les indique de una falta, en virtud que el único ente que va a tipificar si es delito o falta está el Ministerio Público y los señores jueces. Por lo tanto, es en el tribunal que dilucida su situación jurídica. Artículo 13, motivos para dictar acto de prisión. Debe que haber motivos suficientes a criterios del juez, que puede creer que la persona detenida ha cometido o ha participado en él. 15, la irretroactividad de la ley. La ley no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Ya lo establecimos. También está el artículo 18, la pena de muerte, que no podrá imponerse pena de muerte con fundamento en presunciones. Tienen que haber hechos probados. A las mujeres, tampoco a los mayores de 60 años, a los reos de delitos políticos comunes o conexos con los políticos, y a reos cuya extradición no haya sido concedida bajo esa condición. Ahí hay mucha tela que cortar. Se dan cuenta que por el momento esta norma es positiva, pero no vigente, en virtud de que sí en la sentencia se le impone pena de muerte a los detenidos, pero no se cumple en virtud de que está suspendida su ejecución, no la ley, ¿va? En algunos casos por cumplimiento a los tratados y convenios internacionales, como es el Pacto de San José. Artículo 20, menores de edad que transgieren la ley no son punibles, son inimputables, pero recuerden que ahí está la ley Pina, que tienen sanciones respectivas. Lean la ley Pina. El artículo 22, antecedentes penales no son causa para que las personas se les restrinja en el ejercicio de sus derechos de la Constitución y la ley les garantiza, pero a pesar de eso se dan cuenta que en la práctica siempre, si no presentan sus antecedentes penales y policíacos limpios, hay problemas para presentar expedientes y lograr un puesto en la administración pública, y no se diga en la iniciativa privada. Y así tenemos las garantías procesales, la garantía criminal, ya lo vimos, artículo 1, 2 del Código Procesal Penal, y el Código Penal también, que en el nullo en crimen sine, que no hay ley que no hay pena sin ley, ¿va? La garantía penal nullo poene sine legi, que no hay proceso si no hay una ley que así lo haya estipulado. Ya todo esto lo hablamos. La garantía jurisdiccional es una protección regulada en diversas normas del Código Procesal Penal en sus artículos 2, 4 y 7, en la cual se establece el juzgamiento y decisión de las causas penales a los jueces establecidos previamente a la comisión del delito. Esta garantía establece que el juez no puede delegar su competencia. Tenemos la garantía de ejecución, la garantía de imperatividad del proceso. Por favor, todas estas garantías les recomiendo léanlas. Ya las vimos, yo se las di como garantía constitucional y son las mismas garantías como principios procesales. Tenemos la garantía de juicio previo,
que ya lo ve, la garantía de protección a las fines del proceso. Tenemos garantías de posterioridad del proceso. Ya me he abstenido de darles mayor explicación al respecto, en virtud de que ya el tiempo se nos está agotando y no nos da tiempo para explicar todas estas garantías. Solo le estoy dando los nombres: garantía de exclusividad jurisdiccional, garantía del juez natural, garantía de independencia del Ministerio Público, garantía de fundamentación, garantía de la obligatoriedad, gratuidad y publicidad, garantía de ser tratado como inocente, ya lo vimos, garantía de indubio pro reo, que la duda favorece al reo, garantía de declaración libre, ya lo vimos, garantía respecto a los derechos humanos, sí, el artículo 16, ¿verdad? Que no estamos obligados a declarar contra sí mismo. Garantía de única persecución, ya lo dijimos que no podemos ser perseguidos por el mismo hecho otra vez, y también garantía de cosa juzgada. Cuando hay una sentencia no puede juzgarnos por otra. Esto otra vez por lo mismo. Y así garantía de defensa. Tenemos todas estas garantías que de alguna manera nos van a fortalecer en nuestro aprendizaje en el presente curso, y vamos a pasar a otra diapositiva porque sí nos quedamos cortos en esta exposición debido a que nos faltaron bastantes principios para podérselos explicar, pero es necesario que ustedes también, como buenos estudiantes, lean, investiguen y crezca su intelectualidad y su conocimiento sobre los principios y garantías procesales. Brevemente les voy a explicar esta diapositiva de derecho penal, decreto legislativo 5192 del Congreso de la República de Guatemala, Código Procesal Penal, estatuye la normativa del derecho adjetivo. El Código Procesal Penal vigente desde 1973, siguiendo el sistema inquisitivo heredado de la colonia, ponía en manos del juez la persecución y la decisión sobre la sentencia. El juez estaba a cargo de la investigación y era el que declaraba la inocencia o culpabilidad de la persona. Ya les decía la situación al respecto. En la actualidad, el Código Procesal Penal acoge el sistema de ¿qué? ¿En qué sistema estamos actualmente? En el acusatorio, manifestación del principio acusatorio. El Ministerio Público es el órgano encargado de realizar la investigación y ejercer la acción penal. Ya lo vimos. El juez de primera instancia controla la investigación, velando porque no se vulnere las garantías constitucionales, y decide la situación personal del imputado. El defensor aboga por su patrocinado y se opone a la persecución penal mediante los recursos que la ley le otorga. Tenemos bastantes tratadistas que nos dan definición del proceso penal, pero solo les voy a dar el de uno. El tratadista Miguel Fenech define: proceso penal es el camino jurídico a recorrer desde que se produce un hecho que reviste de los caracteres del delito hasta la condena y exposición de la pena en su caso. La imposibilidad de predeterminar si el hecho con apariencia de delito lo era en realidad, si el que se sospecha autor del mismo es ciertamente el que lo realizó, en la medida en que es culpable y en la que debe aplicarse o ejecutarse o dejarse de aplicar la pena, da lugar a una actividad reglada por un procedimiento jurídico. Y así,
hay varios actores que nos dan diferentes acepciones y definiciones al respecto, pero nos vamos a ir a otra diapositiva en virtud de que ya el tiempo nos está consumiendo. Legislación aplicable. La Constitución Política de la República de Guatemala, que la vimos constantemente, la citamos constantemente. El Código Procesal Penal también se dieron cuenta que son fundamentos del proceso penal. El Código Penal, pues no se diga, es el que regula los delitos, y el procesal penal es el que nos da el procedimiento para llegar al juicio procesal penal. Y la ley del organismo judicial, que complementa pues a estas leyes ordinarias, como también los tratados y convenios internacionales que ya mencionamos. Está la jurisprudencia también que complementa la ley, porque la ley es la fuente principal del derecho y la jurisprudencia que la complementa. Los tratados y convenios internacionales ratificados y aceptados por Guatemala son los que hemos citado. Y por último, vamos a hablar de la doctrina. La doctrina es lo que piensan los distintos juristas respecto de los distintos temas del derecho, respecto a las distintas normas. Se reduce al conjunto de opiniones que sirven de guía para ejercer el derecho. Yo creo que con este concepto nos queda claro, ¿eh?, qué es la doctrina, pero hay doctrina legal o la jurisprudencia. Y la interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sientan doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber 3 fallos contestes de la misma Corte. Asimismo, 5 fallos contestes de la Corte Suprema de Justicia. Si se darán cuenta, la doctrina legal o jurisprudencia específicamente tiene que ver con los fallos de la Corte de Constitucionalidad y con la Corte Suprema de Justicia. Si se tratan de 3 fallos contestes que quieren ser idénticos sobre casos que tengan la misma relación y que no haya interrupción, pero la Corte de Constitucionalidad ya emitió 3 fallos en la misma línea, los tribunales están obligados a resolver de la misma forma, siempre y cuando no hayan criterios diferentes, porque también puede romperse la jurisprudencia. Y esta se puede romper si los magistrados deciden por la tesis presentada por el que haya pretendido que se le declare determinado derecho, haya justificado y los magistrados establecen que van a romper la jurisprudencia, lo pueden hacer también. Pero, caso contrario, están obligados a resolver de la misma forma, y los interponentes tienen el derecho de citar la jurisprudencia para que los magistrados tengan esa visión de poder resolver aplicando la jurisprudencia. Y también, como lo dije anteriormente, de igual forma, solo que los fallos de la Corte Suprema de Justicia serán y tienen que ser 5. Si hay 5 fallos contestes, hacen jurisprudencia y son de observancia estricta ante los tribunales de justicia, que deben que acatar esa disposición siempre y cuando no
hayan suficientes motivos o tengan pruebas, evidencias que puedan dar lugar al rompimiento de la jurisprudencia. Como ya les mencionaba, esta es la primera clase de la semana 1 y vamos a dejar constancia de la presente clase con que ustedes pongan atención en las diapositivas. Casi en la mayoría de la clase les di la respuesta de unas preguntas, las 5 preguntas que voy a plantearles, pero más están en las diapositivas. Por favor, pongan atención y si escucharon la clase, no se durmieron, yo creo que va a ser fácil que las contesten. Es así como la primera pregunta de la semana 1 es la siguiente. ¿Qué instrumento permite el nacimiento, desarrollo y aplicabilidad del ordenamiento jurídico de cada ámbito del derecho? Continúo con la pregunta 2. Las garantías individuales de categoría constitucional, así como las desarrolladas en la ley adjetiva penal, tienen como finalidad específica la de proteger a... La pregunta 3. Son una serie de derechos que protegen a la persona contra el ejercicio arbitrario del poder penal. La pregunta 4. El Estado de Guatemala ha ratificado y aceptado pactos o tratados internacionales en materia de derechos humanos, los cuales tienen plena validez y aplicabilidad por cuanto se han convertido en... Y la pregunta número 5. ¿En qué consiste el principio de presunción de inocencia? De esta forma, estimados estudiantes, fue un gusto para mí participar en esta clase. Espero la hayan comprendido. Así es que muchas gracias. Feliz tarde.